días, Cazador. Bueno, voy a responder las interrogantes de los amigos de esta plataforma, quien dice que después de haber elegido a Castillo, ¿para qué lo molestan? Si a él lo ha elegido el pueblo, no lo ha elegido a Cerrón, no lo ha elegido a Perú Libre, lo ha elegido a él porque se parecía a nosotros. Ese es el principal error. Elegimos personas y no elegimos programas de gobierno. ¿Quién es el que puede garantizar el programa del gobierno? Solamente un triunvirato: el pueblo, el partido y un gobierno revolucionario que debió haber encabezado Pedro Castillo. Pero si estos tres elementos están separados, ¿qué garantía o qué apoyo tendría cada uno de ellos de cumplir el programa? Eso de decir de que, bueno, a Castillo ya se eligió la primera vuelta, de ahí hizo su hoja de ruta como llanta, y que ya no era el programa de Perú Libre. En tal sentido, Castillo no tenía ninguna obligación de cumplir el programa de Perú Libre. Aquí no se trata de Castillo o de Vladimir Cerrón. Aquí se trata del programa de gobierno que Castillo repitió en las plazas y el pueblo apoyó. Yo creo que el pueblo es inteligente y no ha apoyado porque Castillo tenía un sombrerito o era un pobrecito serrano como nosotros. Apoyó porque habían propuestas de cambio. Apoyó porque dijo que se iba a cambiar la constitución, donde se especifican las relaciones de poder entre el empresario y los trabajadores, entre las transnacionales y el país, entre empleados y empleadores, entre bancos y clientes, etcétera, etcétera. Entonces, la primera estrategia del enemigo político es cómo separamos a Cerrón de Castillo. Bueno, entonces todos al unísono: Cerrón es corrupto, día y noche. Es corrupto, es corrupto, es corrupto. Cuando aquella vez yo solamente tenía la primera sentencia de Loroya, que dicho sea paso, fue anulada en agosto del 23. Se descubrió que era una farsa total, pero le sirvió para romper la unidad. Entonces, a estas alturas, escuchar a amigos repetir lo mismo, eso es la idolatría a la personalidad que el marxismo combate. Aquí no se puede idolatrar personas. Aquí se debe ver el programa y garantizar su cumplimiento por el pueblo. Entonces, eso es importante. Para terminar este punto, el partido, los revolucionarios deben eh, no utilizar el partido para llegar al gobierno. O sea, la gente piensa a veces que el partido es un medio para que llegue al gobierno. O sea que Castillo era un oportunista que utilizó el partido para llegar a ser presidente. De ahí dijo chao al partido. Eso es el mensaje que nos dijo el amigo que intervino en la primera ocasión después de la mía. Eso es ser oportunista. Nosotros debemos pensar así. Más bien el gobierno, o sea, ganar el gobierno es el medio. ¿Para qué? Para hacer realidad el programa del partido. En otras palabras, el gobierno no debe ser el fin, sino el medio. Eso es lo primero que debemos evaluar. Segundo lugar, dice que hay que reconocerle que Castillo no le pagó a la prensa. Eso es una media verdad y una media mentira. Es cierto que Castillo puso una posición firme en Palacio de Gobierno, pero nada más en Palacio de Gobierno. Dina Boluarte le pagó 6 millones a la prensa. Hernando Ceballos, el ministro de Salud, le pagó otros 6 millones. Las dependencias de salud, todos pagaban. ¿Cómo que no pagó entonces? Porque si yo soy presidente, mando que el Ejecutivo le cierre el caño, totalmente. Sí se pagó a la prensa, señor. Y eso está totalmente documentado en las páginas de transparencia, que uno puede entrar ahí fácilmente. Entonces, hizo un esfuerzo, sí, correcto, hay que reconocerlo, y ha tomado una decisión valiente
que no todos lo tomarían. Cuando llegué a mi segundo gobierno regional el año 2019, Vizcarra pagaba 790 millones de soles anualmente en publicidad estatal a la prensa. De ahí más del 90% se llevaba el diario El Comercio. Entonces, ¿saben cuánto es la multa que ha pagado o la reparación civil que ha pagado Graña, José Graña, para que salga de la cárcel con su colaboración y no esté en la cárcel? 150 millones. Y nos parece una barbaridad enorme que ha pagado. 150 millones, señor, en 2 meses le paga el Estado. Ese señor no ha pagado nada, en otras palabras. Le dan una impunidad a cambio de centavos. Y eso debemos tomar en cuenta. Otro punto, tercer punto. Yo no estoy en contra de la libertad de Castillo. Yo quiero que Castillo esté libre. Yo quiero la libertad de Castillo. Yo me pronuncié por la libertad de Castillo. Para mí es injusto su carcelería y él deba enfrentar libremente, porque no es lo mismo defenderse en prisión a defenderse cuando uno está libre. Ahí le recortan el derecho de defensa a uno totalmente. Entonces, yo estoy a favor de esa libertad. Pero de ahí a la reposición de Castillo, ni siquiera el pueblo está. En las manifestaciones, el pueblo primero decía, no, la libertad y la reposición, no, pero después solamente luchaba por la libertad. ¿Saben por qué? Porque el pueblo con vergüenza ha asumido la metida de pata que ha hecho Castillo. El pueblo sentía, perdió fuerza moral esa lucha, porque Castillo leyó la proclama del autogolpe, hermano. Perdió la fuerza, le hizo al pueblo avergonzarse y perdió su fuerza moral. ¿Cómo el pueblo iba a salir a respaldar el intento autogolpista? Por eso es que el pueblo se limitó solamente a reclamar su libertad y ya no su reposición. La reposición quieren los oportunistas que están soñando de que Castillo va a regresar y van a tener los mismos privilegios. No, en absoluto, eso no va a pasar. Y menos, porque con eso estarían convalidando un golpe de Estado militar parlamentario que es el que se dio. Y con eso irían a la cárcel todos los golpistas. Y todo el sistema, y la fiscalía, y el poder judicial, y el checle, y todo el mundo. Y eso no va a ocurrir mientras estén en el gobierno. Y Castillo, yo no estoy dolido porque él a mí me ha traicionado. Castillo traicionó al pueblo, no al partido. Es insignificante que me haya traicionado a mí. Castillo traicionó al pueblo y eso que él luchó por la asamblea. Él no luchó por la asamblea constituyente. Nosotros le entregamos 2 proyectos de ley para la constitución. Y él no quiso y Aníbal elaboró uno por su cuenta, que era un parchado de las dos. Bueno, como cualquier, bueno, no importa, pero él lo hizo con la esperanza que la comisión lo rechace y él le diga al pueblo, bueno, ya cumplí. Eso fue todo. Aquí lo que tenía que haber hecho Castillo, creo yo, en mi pensamiento, es haber cumplido el programa. Él tenía como ejecutivo para haber nacionalizado el gas de Camisea. ¿Y cuál hubiera sido la peor consecuencia de esa nacionalización? Que nos lleven al CIADI, al Centro de Arbitraje Internacional, donde el Perú cada rato pierde además todos los juicios, los arbitrajes. Eso hubiera sido lo peor, pero hubiéramos tomado el control de Camisea. Entonces, Camisea paga 20.000 millones de regalías cuando debe pagar 1.600 millones de dólares en regalía, justamente por el contrato ley. Entonces, y el CIADI si nos pone una multa, con todo eso que se recupera se paga hasta con creces en un par de años. Y aparte nos retiramos del CIADI. Entonces yo le dije, si Castillo hubiera tomado esa medida de nacionalización, así como tomó Velasco con Talara, no solamente lo hubiera defendido el sur que se sublevó en el mes de diciembre, enero y febrero,
lo hubiera defendido el centro del Perú, el norte del Perú, el oriente del Perú, hasta los peces del mar territorial hubieran saltado en su defensa. Ese es un gobierno del pueblo. Pero no, pues, no estaba en su mente eso. Él lo repetía para la campaña, pero no estaba en su mente la nacionalización, los contratos ley, la lucha contra los monopolios, la nueva constitución, no. Entonces, veamos las cosas como son. No es que nosotros eh, hayamos hecho un tema aparte. ¿Y qué decía eso? El programa de gobierno, porque Castillo postuló con un programa. El programa está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Era una especie de guerra avisada. No estábamos violando nada de lo que nosotros no habíamos dicho. Ahora, la reforma electoral que tocaba también el amigo, es cierto, la reforma electoral es sumamente importante, pero acuérdense que el proceso electoral, las elecciones, está hecho de tal manera de que la ideología dominante nunca va a perder. Por eso es que necesitamos cambiar la constitución política para cambiar ahí los roles de poder. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo nada más, no en el campo electoral, sino en el campo del presidente de la República. ¿Por qué a Castillo no le hicieron caso los militares y los policías en el golpe de Estado? ¿Por qué? Porque las facultades militares del presidente de la República, que dicen que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no están contempladas ni escritas en la Constitución Política del Perú. Ni van a estar, porque eso ya sería una obligación vinculante, ¿no? Es como que un general se le subleve al presidente del Comando Conjunto, ¿no? O que el Comando Conjunto se subleve al presidente que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No, no están ni siquiera tipificadas. Es presidente y a la vez es presidente de nada. En otras constituciones están tipificadas las facultades militares de un presidente de la República. Entonces, igual, todo está hecho. Ahora, nosotros no podemos hacer un cambio de constitución en el Congreso porque simplemente somos minoría. Ahí en votos no llegamos a más de 30, ya ponle 40, ya ponle 50, ya. Vaya, y si soñamos, vamos a poner 86, pues nunca vamos a llegar a 87. Y justamente eso debe entender el pueblo y debemos entender también nosotros que el cambio de la Constitución no viene por el Congreso. El cambio de la Constitución viene por el Congreso extraoficial, que son las organizaciones de masa, y las organizaciones de masa afuera en el Perú deben comprender una cosa, que alguien debe encabezar la lucha. No pueden haber 30 cabecitas. Tienen que ser conscientes de que a alguien deben delegar el encabezamiento de esa lucha. Y el encabezamiento de esa lucha tiene que hacerlo un partido político. Un partido ya sea de A, B, C, el que decide el pueblo. Pero no puede haber, pues, 30 organizaciones que se venden a su mejor postor. No. Eso debemos tomarlo en cuenta. Y también debemos saber de que esta es la primera vez que la izquierda popular ha llegado al poder y al Congreso. ¿Qué izquierda popular había llegado anteriormente? Los caviares no son de izquierda, señores. Los caviares son la socialdemocracia, que es nada más el rostro humano de la derecha, solamente el rostro. Los caviares te hablan de revolución, pero te recetan medicamentos neoliberales. Los caviares, esa socialdemocracia de Verónica y compañía, ¿no? Cuyo vocero es el diario La República, todos son financiados por los Estados Unidos, por sus ONGs. ¿Cómo pretender hacer una revolución con la plata del imperio? Pónganse a pensar. Esos señores están para boicotear, para dividir, para que piensen como algunos compañeros en esta plataforma a veces piensan equivocadamente que dividiéndonos es mejor. Entonces,
definitivamente, esa izquierda es la que hace más daño. Es como tener dentro de tu pelotón a un soldado enemigo que te va a dar la puñalada en la espalda, como le dieron a Castillo, que a lejos de tener al pelotón de enfrente, que es un enemigo declarado, que es la derecha. Por eso digo que los caviares son peor que la derecha, porque están dentro de tu equipo, manejan un lenguaje de izquierda, le hacen creer al pueblo que son de izquierda, terminan haciendo políticas de derecha y enriqueciéndose de derecha, y el pueblo lógicamente lo ve mal y le echa la culpa a toda la izquierda. Acuérdense que los caviares, señores, son un movimiento político netamente de la clase media, pero no de la clase media de nosotros, sino de la clase media tradicional, la que maneja apellidos compuestos, la que vive en Miraflores, en San Isidro, en Monterrico, no la izquierda conera, no la izquierda serrana, no la izquierda emergente con su pequeñita empresa. No, esa es la clase media emergente. No, ellos son de la clase media tradicional, de la mesocracia. Entonces, fíjense, a Hernán Condori, que era de la izquierda popular, agüita racimada, y lo sacaron del poder por racismo. A él lo sacaron porque era un Condori, porque con su agua racimada ese señor no había matado a nadie. Sin embargo, ponen cada rato a Oscar Ugarte Ubiyús, a este miserable que privatizó el oxígeno. En el Perú fue ministro 2, 3 veces, inclusive en plena pandemia fue el presidente del comando contra el COVID, cuando él había privatizado el oxígeno. Pero como era un Ugarte, como era un Ubiyús, como era un ONGero, la República no dice nada, el comercio no dice nada. Y encima se vende como de izquierda. Por eso es que la izquierda primero tiene que aclarar sus términos en todos los flancos de los que se dicen de izquierda. La derecha se ha declarado que es enemiga nuestra, ya abiertamente, es como un enemigo decente. Pero este es un traidor que tiene nuestras filas, es un revisionista. Por eso es el gran peligro de la socialdemocracia, el gran peligro que significa este tema. Ahora, por eso es que, como dice el otro amigo que dijo de la derecha buena, sí, pues hay una derecha buena en el sentido de que se identifica como tal. Yo no comparto ninguno de sus programas, perfecto, pero el hecho de identificarse como tal es valorable. Nosotros por eso somos una izquierda que no decimos que somos progresistas, una izquierda light, no. Somos una izquierda marxista, leninista, mariateguista, señores. Para nosotros Mariátegui es el padre de la patria. No es San Martín, no es Bolívar, no es ni siquiera Tupac Amaru, que era un burgués en su tiempo. Para nosotros Mariátegui es el padre de la patria. Lean a Mariátegui. Eso es vital, es fundamental entender. Él habló por primera vez del campesino, habló del problema de la tierra, habló del problema de la clase media, habló del problema de la burguesía, el problema de la cultura, problema de la misma historia, el problema de las relaciones internacionales. Esa es la grandeza que tiene Mariátegui. Inclusive habló de la prisión, donde dijo que la prisión era un accidente de trabajo en la política de izquierda. Para nosotros, por eso es importante. Ahora dicen, se han unido al Fujimorismo. Eso es una mentira. ¿Qué pacto tenemos nosotros? ¿Qué pasa en el Parlamento? Como Perú Libre cuando ingresó tenía 37 escaños, a eso le sumabas los caviares que decían que eran de izquierda, en total hacían como 50 por ahí, y por el otro lado está el bloque de la derecha, que era el Fujimorismo, que tenía 24, esa vez ahora tiene 22, pero tiene pues sus satélites, que son Renovación y todos los que ustedes conocen, ¿no? Y APP y todo eso. Entonces, estos señores, cuando se polarizaban las fuerzas, prácticamente no se podían aprobar leyes con votación calificada, porque con votación simple nos ganaban con alianza o sin alianza, pero en votación calificada, un votito hace mucho. Entonces, cuando se polarizaba la izquierda con la derecha, ahí entraban los caviares a negociar. Decían, yo inclino la balanza.
O sea, a ellos les convenía la polarización para que ellos finalmente con sus 5, 10 votos inclinen la balanza, pero ¿a cambio de qué? De prebendas. Esa era la política caviar. Entonces, hacían pelear a las mayorías para que ellos finalmente inclinen la balanza. Eso ha sido la política de los caviares toda la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya malas relaciones entre la derecha y la izquierda, los fujimoristas y Perú Libre? Hay que decir que hay una alianza fujimorista ante el pueblo. Y el pueblo va a censurar esa alianza fujicerronista. Y Perú Libre, como va a sentir la golpeada, va a retroceder. Y vamos a volver a ganar nosotros los caviares. Con nosotros se quemaron. Con nosotros se quemaron. Por eso es que se les sacó de varios espacios. Que bueno, es motivo ya de otra charla. Hay una pregunta que hizo la compatriota Sabina. ¿Por qué se ratificó al señor Velarde en el BCR? Es una buena pregunta. Acuérdense que Castillo, cuando ganó la segunda vuelta, no lo querían proclamar. No lo querían proclamar. Querían sabotearlo. Querían revisar 200.000 votos. Cuando nosotros le ganamos solamente por 44.000 votos. No se olviden. Entonces yo le dije a Castillo, el dólar está subiendo. Están apretando y cuando sube el dólar, sube todo. Y el pueblo, si es que te hacen fraude, no va a salir a apoyar porque todo está disparándose. Entonces, estratégicamente, ratifica al señor Velarde. Estratégicamente ratifícalo. Pero no lo dejes permanente, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque yo fui inclusive con la propuesta que debía relevar a Velarde esa misma tarde que hablamos con Castillo los tres. ¿Quién era la propuesta? El señor Roberto Vela Pineda, o Pinedo, que era el decano nacional de economía, un hombre de izquierda. Esa era la propuesta. Una vez que te proclaman Castillo, sacas a Velarde y pones a este hombre. Y si tienes una mejor propuesta, bienvenido. Pero para que no digan que nosotros decimos vótalo sin tener propuesta, esta es la propuesta del partido. Así fue. Lo que pasa que como Castillo después metió a los Frankle, a los Aníbal, a todos los negociantes, y se dejó encapsular por ellos, dejó a Velarde. Esa es la realidad. Pero la propuesta era Roberto Vela Pineda. Eso es así. El otro punto que quiero responder, que ya estamos acabando eso, es el tema de lo libertario. Sí, pues, para nosotros la palabra libertario fue un problema. Un problema. Fue, yo diría, un error. Como no podíamos inscribir Perú Libre, porque había un movimiento que se llamaba Perú Libre, y no podía comprarse otro, no podía inscribirse otro partido con el mismo nombre, el jurado nos dice, cambien de nombre. Y el nombre más cercano era Libertario. Pensábamos que significaba lo mismo. Eso fue un error mío, pero, que yo asumo con autocrítica. Y pusimos Perú Libertario. Pero ¿qué sucedió? Yo no me percaté que libertario es un término de los anarquistas. Y muchos anarquistas se acercaron al partido, sobre todo ya mayores de edad, de la línea anarco-sindicalista, inclusive de González Prada y todo este rollo. Entonces yo le decía, no, nosotros somos socialistas, nosotros no somos anarquistas. Y ahí venía un gran problema. Y fue cuando los anarquistas comenzaron a atacarnos. Y por eso es que nosotros decidimos fusionar Perú Libertario con el movimiento Perú Libre. Eso implicaba desaparecer al movimiento Perú Libre, pero el Perú Libertario adoptaba su nombre y se llamaba Partido Perú Libre, como es hasta ahora. Y así nos desquitamos el término libertario y nos desquitamos a los anarquistas. Esa es la historia, que también se está escribiendo esa parte. Entonces, la socialdemocracia, que es otra pregunta que ya es repetida, no cree en la revolución. La socialdemocracia cree en la evolución, en el paso a paso. Por eso se llaman progresistas. Progresan paso a paso. Progresan paso, por eso son progresistas. Ellos no creen en el salto cualitativo de la revolución.
Ellos condenan todo acto de violencia, aun esta sea defensiva. Así el pueblo se defienda violentamente de una agresión, también es condenable para ellos. ¿Por qué? Porque finalmente trabajan para fortalecer a la derecha, el statu quo. Ahora, la otra pregunta, ¿habrá una democracia directa? Claro, nosotros elegimos nuestras autoridades por democracia indirecta, a través de los partidos políticos. Esa es la democracia indirecta que tenemos. Yo elijo un presidente a través de un partido. No lo elijo directamente, como población. Y eso es lo que aplicaba Lenin antes. Lenin, cuando se tumbó al parlamento, hizo eso, pues los soviets. Los soviets eran una democracia directa. Elegía directamente, los soldados, los trabajadores y los campesinos elegían a su representante al escaño. Ya desaparecieron ahí los demás partidos. Por eso se establece la política del partido único. Bueno, es decir, una política mucho más avanzada y más adelante, ¿no? Que es sumamente importante tomarlo bien. Entonces, para finalizar, el tema de, de que Castillo, pues, realmente fue tomado, como lo dice Antauro irónicamente, por su neurona madre, que es Aníbal Torres. Torres era el que gobernaba ahí. Hay que dejarlo bien claro, hay que asumir autocríticas y hay que comerse la vergüenza. Y eso le digo a mis amigos castillistas. Castillo no gobernaba, gobernaba Aníbal Torres, un fujimorista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vladimir Cerrón, por su participación. Bueno,